Datos que dicen que más de 770.000 personas en las islas están en riesgo de pobreza y exclusión social, lo que supone más de 50.000 personas de las que se contabilizaban en 2008 cuando estalló la crisis. El Gobierno de Canarias ya ha anunciado que va a aumentar la prestación canaria de inserción para que llegue a 5.000 familias más el año que viene. 2018 ha vuelto a ser un año malo para la pobreza en Canarias. El informe constata que el crecimiento económico de los últimos años no se ha traducido en una mejora de los índices de pobreza, sino más bien en una cronificación de los problemas. El documento avanza que el 36% de la población canaria está en riesgo de pobreza y exclusión social, que el 32% de los canarios tiene una renta que no llega a los 728 euros al mes, lo que es aún peor, que el 9,9% de la población percibe una mensualidad de menos de 301 euros y que 2 de cada 3 canarios vive al límite de sus posibilidades. El resultado que se va a incumplir casi con toda seguridad los objetivos de la Estrategia Europea 2020. Canarias pues se encuentra en una situación muy en el vagón de cola. Es verdad que tenemos ciertos déficits estructurales, también territorios fragmentados. El gobierno reconoce que los datos son preocupantes y lo son aún más porque la pobreza en las islas tiene rostro femenino. Por eso anuncia que la PSI llegará el año que viene a 5.000 familias más y que pondrá en marcha cuanto antes la renta ciudadana, incluyendo un debate público. Se lanzará la consulta pública preceptiva para el desarrollo legal y aparte de eso va a haber un debate, porque nosotros queremos que de aquí a finales de año, a poder ser, siempre y cuando con los plazos que contamos, existan herramientas, existan input que nos hayan llegado. Además, la viceconsejera de Derechos Sociales ha anunciado que este departamento del Gobierno incentivará a partir del año que viene todos los proyectos dedicados a mejorar la exclusión femenina. Datos que vamos a analizar a continuación, precisamente la veíamos en esa rueda de prensa y vamos a saludarla a Gemma Martínez, viceconsejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias. Señora Martínez, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Hola, muy buenos días y gracias por la invitación. Gracias a usted por estar aquí con nosotros esta mañana. Bueno, datos que más que mejorar empeoran. ¿Hemos quizás entrado en un estado en el que normalizamos la pobreza aquí en las islas? Yo creo que los datos que se presentaron en el estudio antes de ayer reflejan una realidad que es sangrante y no por menos conocida, tenemos que habituarnos a ella, no podemos normalizar estos datos, pero lo que sí que es cierto es que, por desgracia, la pobreza y la exclusión social se están cronificando en nuestra tierra y desde luego que como sociedad es algo que no nos podemos permitir. Lo que pasa es que ese asunto, el de la cronificación, es muy complejo, incluso verbalizarlo, porque parece que de alguna manera se han bajado los brazos. No es así, ¿verdad? Porque para el Gobierno de Canarias, ya lo expresaban desde su arranque en la consejería y la viceconsejería, es su prioridad, ¿no? No, desde luego es una prioridad no solo para esta consejería, sino para todo el Gobierno de Canarias. Como saben, en el Pacto de las Flores, una de las cosas que se puso de manifiesto como prioridad principal de ese pacto y de este Gobierno son todos los temas sociales y el desarrollo social y económico de nuestra tierra. O sea que no es solo que esta consejería pretenda luchar contra esos datos sangrantes, sino que todo el Gobierno está involucrado y de hecho estamos trabajando ya en medidas innovadoras para intentar de alguna forma modificar estos datos, porque efectivamente no solo es el trabajo de esta consejería, que nosotros, como habéis comentado en el reportaje anterior, estamos llevando a cabo ya algunas medidas como la prestación canaria de inserción, aumentarla o llevar a cabo la renta ciudadana, sino que también necesitamos medidas complementarias, porque si no nunca vamos a salir de este bucle, como son medidas relacionadas con el empleo, con la economía y también con la formación y la educación. Bueno, enseguida hablamos de todas esas medidas, señora Martínez, pero cuando hablamos de pobreza y exclusión social, ¿a qué nos referimos? ¿Qué parámetros se deben cumplir? Efectivamente, lo que recoge el estudio, que es un estudio muy serio que han realizado los compañeros de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, ellos se basan en los datos del AROPE, que como sabéis el AROPE son unos indicadores europeos que todos utilizamos a la hora de medir los indicadores de pobreza y exclusión, y se miden varios indicadores, por ejemplo, que puedas adquirir o no, por ejemplo, pollo o comida sana y para comer 2 veces a la semana, que tengas acceso a un ordenador, a un coche, que puedas llegar a fin de mes, que puedas pagar tu hipoteca. Son una serie de indicadores y en base a esos indicadores son cómo se hacen los porcentajes. Efectivamente hemos bajado 4 décimas, pero teniendo en cuenta la situación en la que tenemos, esa mejora es insustancial casi, y realmente nos encontramos que en los últimos 10 años los datos en Canarias no han descendido sustancialmente, lo cual nos sitúa a la cola, ya no digo solo del Estado español, sino de lo que es la media de la Unión Europea.
Viceconsejera, hablaba usted, y lo veíamos en ese vídeo previo, de articular a partir de ahora políticas pues concretas, pero también realistas. ¿A qué se refiere con eso de realistas? Está claro que, por desgracia, este gobierno, por mucho que intente, no tenemos una varita mágica para solucionar un problema que está enquistado en la sociedad en lo que tenemos de plazo de 4 años, pero lo que sí les puedo asegurar es que lo vamos a intentar. Lo que está claro es que no se pueden utilizar medidas anticuadas para problemas que necesitan una solución innovadora, y por eso vamos a tirar por las soluciones innovadoras a corto plazo. Efectivamente, lo que pretendemos es desarrollar y aumentar la prestación canaria de inserción, que, como saben, ahora mismo llega a unas 7.000 familias. Nuestra intención y voluntad, y en eso estamos, de hecho lo hemos reflejado ya en la propuesta para los presupuestos del año que viene, es aumentar en 5.000 unidades de convivencia más, para llegar a en torno a unas 13.000 unidades de convivencia, lo cual ya sería un avance significativo, como paso previo a la implementación de la renta ciudadana, que, como saben, ya lo recoge el Estatuto de Canarias en su artículo 24 y también lo recoge la Ley de Servicios Sociales. Tenemos la obligación de desarrollar ese artículo, pero no solo la obligación, sino que estamos encantados de poder hacerlo, porque creemos que esta renta ciudadana, que ya tienen otras comunidades autónomas y que nosotras aún no teníamos, puede ser efectivamente una política innovadora a medio plazo para intentar de alguna forma revertir la situación. Pero insisto, no solo desde esta consejería podemos trabajar para revertir la situación, necesitamos el concurso de todo el gobierno de Canarias, porque no hay inclusión sin un empleo, y no hay empleo si no cambiamos el sistema económico de esta tierra, porque no puede basarse en el monocultivo del turismo, y eso lo hemos visto con la crisis de Thomas Cook. O sea que tenemos que cambiar el sistema productivo, y nos lo merecemos como tierra, un modelo económico más sostenible, pero eso es verdad que es más a largo plazo. A medio plazo y a corto plazo vamos a llevar a cabo otra serie de medidas. Estamos trabajando dentro del Gobierno de Canarias intensamente para llevarlo a cabo, pero no solo, necesitamos también el apoyo de los empresarios, de la sociedad civil, del tercer sector y de la sociedad canaria en su conjunto. Bueno, precisamente hablaba usted de esa ampliación de la prestación canaria de inserción mientras llega esa renta ciudadana. ¿Para cuándo esa renta ciudadana? La Ley de Servicios Sociales nos obliga a tener la ley, porque necesita un desarrollo normativo a finales del año que viene. También sabemos que los desarrollos normativos dentro del Parlamento pues tienen sus plazos y intentaremos cumplirlos. Así que a priori la ley debería estar preparada a finales del año que viene para empezar a implementarla de manera por objetivos, no por plazos. De todas formas, mientras, lo que sí que ya vamos a hacer, y como se comentaba en el corte anterior, es llevar a cabo la consulta preceptiva que nos obliga la ley, lanzar la consulta a la calle, y aparte de esa consulta preceptiva lo que queremos hacer es concienciar a la población, hacer pedagogía y saber qué quiere la población, qué renta ciudadana quiere. Y para eso, de forma paralela al desarrollo de la ley, lo que vamos a hacer es una serie de debates, talleres, bajar el debate sobre la renta a la calle, no construirla desde el gobierno, sino que sea una construcción participada en la que podamos participar todos, valga la redundancia, y que todo el mundo pueda dar sus ideas, y que realmente cuando tengamos nuestra renta ciudadana sea la renta ciudadana que todos los canarios queremos. Bueno, precisamente para que le quede claro a los ciudadanos, señora Martínez, la renta ciudadana no es la PSI, no es la prestación canaria de inserción. ¿Quiénes tendrán derecho a ella? Eso es lo que aún tenemos que estudiar. De hecho, la consulta pública que vamos a lanzar en breve lo que pretende estudiar es eso: quiénes serían los colectivos que van a poder acceder a la renta ciudadana, durante cuánto tiempo, qué condiciones. O sea, todo eso es verdad que está por estudiar. Sería una PCI ampliada, y porque como saben ahora la PCI solo tiene una duración de 24 meses y está muy condicionada. Queremos ampliar el alcance de la renta ciudadana, pero como les estaba comentando, es un tema que aún estamos empezando a estudiar. Junto con Presidencia y con otras unidades del Gobierno estamos viendo un poquito cuál sería el esquema de renta ciudadana para luego modificarlo, ampliarlo y mejorarlo con los inputs que nos vengan del debate en la calle. Pero bueno, más o menos la idea es una PCI ampliada, esa sería la base, y sobre eso vamos a intentar construir lo que sería la renta ciudadana, pero aún estamos en una fase muy embrionaria y es muy pronto para decirle cuál será el alcance. Estamos pendientes de que se defina, y mientras tanto nos ocupamos también del perfil de las personas pobres en Canarias. Siempre se habla ahora y se tiene ese titular de que tiene rostro de mujer. Es así, son mujeres además con menores a su cargo. Ahí hay un problema serio que se traslada en un problema social, ¿no?
Sí, desde luego nos preocupa muchísimo porque los datos, aparte de reflejar una cronificación de la pobreza, y es curioso porque tenemos un problema de pobreza y un problema de paro estructurales en nuestra tierra. Por más que bajen las tasas, nunca llegaremos a la media estatal, ni siquiera, por supuesto, ni siquiera tampoco a la media europea. Se están cronificando y lo que nos estamos dando cuenta es que tenemos mujeres que cada vez, o sea, el colectivo de las mujeres que más afectado ha sido por la crisis y más sufre los problemas de la exclusión social. Vemos también trabajadores que estando en un medio laboral son pobres, lo cual es preocupante, muy preocupante, y todo esto tiene que ver mucho con las desigualdades sociales, tiene que ver mucho con los empleos precarios, tiene que ver mucho con prestaciones sociales que está claro que no son suficientes, y tiene que ver mucho con las desigualdades. No nos podemos permitir que sean las mujeres sobre las que recae el cuidado de los niños. Muchas veces no puedes acceder a un mejor trabajo porque tienes que hacerte cargo de tus hijos o de tus mayores y dependientes. Tenemos que trabajar muy intensamente tanto con el cuidado infantil como el cuidado de nuestros dependientes, y en esas dos competencias que la tenemos en nuestra consejería también queremos trabajar, queremos hacer una estrategia para nuestros mayores y que las escuelas de 0 a 3 años sea un derecho de todos los canarios, que permitan a estas mujeres incorporarse al mercado laboral, que es la mejor forma de integrarse y la mejor forma de salir de la exclusión social. Hablemos también de niños y jóvenes, señora Martínez, porque están heredando una situación que también ellos están viendo como normal, menores que tienen menos posibilidades de acceder a determinada formación educativa o que no tienen incluso acceso al disfrute de determinados actos culturales. No, eso... La exclusión no solo es exclusión económica, y es importante que hayas comentado eso, la exclusión es exclusión social en todos sus ámbitos, efectivamente en el ámbito de la formación y también en el ámbito, por ejemplo, del acceso a las nuevas tecnologías o de acceso a la cultura y a lo que es una vida social. Es verdad que la exclusión incluye también esos factores y estamos dejando una parte de nuestra población, que es una parte muy importante, como comentabais, cerca de 800.000 canarios, lo cual es una cifra vergonzante, están excluidos, y excluidos no solo económicamente, sino cultural, social y educativamente. No podemos permitir que sean varias generaciones de familias canarias que estén excluidos y que haya tan pocos recursos para que salgan, de permitir que los hijos y los jóvenes de estas familias sean capaces de revertir la situación de sus mayores y salir de la exclusión. Pero por eso comentaba antes que no solo desde esta consejería vamos a poder luchar contra la exclusión, necesitamos el apoyo del resto de consejerías, y en esa, por ejemplo, los departamentos de juventud, los departamentos de educación y formación, los departamentos de empleo, los departamentos efectivamente de cultura son fundamentales, y con ellos estamos trabajando porque tiene que ser un enfoque holístico que nos afecta a todos y que entre todos trabajemos, porque los datos son complicados, los datos son preocupantes y vamos a tener que echarle mucha energía y muchas ganas y mucha innovación a este tema para que seamos capaces de revertir, aunque sea, no te digo décimas, pero lo máximo posible la situación, y no permitir dejar a nadie atrás, y desde luego no permitir que esto siga siendo un problema como si fuese una maldición para nuestra tierra, y no lo podemos permitir como sociedad, eso está claro. Bueno, pues veremos cómo se van configurando todas esas políticas. Gemma Martínez, viceconsejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, gracias por habernos acompañado. Gracias, señora Martínez, buenos días. Muchísimas gracias a ustedes por invitarnos.